Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, queridos amigos y hermanos, de nuevo con ustedes. Espero que estén bien, que el Señor los haya traído con bien a todos hasta aquí. Y nada, vamos a ver si hoy le damos fin a este libro, Matrimonio de Antiguo y Nuevo Pacto, del Dr. Stephen Jones. Hoy es el tercer capítulo. No sé cómo vamos a andar porque son 19 páginas y a lo mejor se hace demasiado largo. Vamos a ver. Me gustaría hacerlo en un solo vídeo porque son 3 capítulos en el libro y sería una pena que tendríamos que hacer 4 vídeos. O sea, a lo mejor igual si veo que se alarga mucho, pues les aviso para que se vayan a tomar un café, pongan la pausa y luego regresen, lo dejen ahí, la marca para el día siguiente. Bueno, ustedes verán. Bien, pues sin más demora vamos a ver, este es el libro, la portada del libro del Dr. Stephen Jones, está en inglés obviamente. Y nada, pues vamos a ver si lo acabamos. Capítulo 3, Sara y el nuevo pacto. La verdad que es un capítulo excepcional. Yo lo he repasado lógicamente antes de grabarlo, ya lo había leído y ahora pues nos sirve ya para reedición. Y me parece que es excepcional, de verdad, el que quiera conseguir un matrimonio como el de Abraham y el de Sara, del nuevo pacto, pues aquí tiene un libro donde puede mirar un espejo cuál es la meta a la que se tiene que dirigir. Esperemos que sea de mucha ayuda y de mucha bendición para tantos matrimonios, que realmente tienen que ser matrimonios de vencedores, gente que aspire a ser vencedores y que el Señor los pueda usar, que sea una pareja tan conjuntada donde la autoridad ya es irrelevante porque los dos escuchan de Dios, porque los dos están de mutuo acuerdo con Dios y entre sí, y porque los dos hacen mutuamente testigo el uno del otro. Y entonces, pues, con una pareja así el Señor tiene un patrón que poder duplicar, con el cual hacer una obra, porque mientras no llegamos a ese nivel, vamos a duplicar muchos de nuestros defectos y muchas de nuestros errores, de nuestras cosas indebidas. Es decir, podríamos decir que vamos a engendrar moabitas, ammonitas y algún que otro Ismael por aquí, por allá, que al final tendremos que despedir porque el Señor solo no se conforma con nada menos que un Isaac. Bien, pues comenzamos. El amor es lo que da sentido a la vida. Sin amor la vida no es más que un maratón, una prueba de resistencia. Una mujer sin amor, como Lea, la esposa de Jacob, siempre sufrirá por tenerlo y sus hijos estarán traumatizados también. Mientras que Agar es el patrón principal del antiguo pacto, Lea es un patrón secundario fuerte. Jacob se casó tanto con Lea como con Raquel. Lea fue la primera, Raquel fue la última, pero Jacob no amaba a Lea como amaba a Raquel. Jacob fue engañado para casarse con Lea primero, y así Lea fue un simple peón en el juego de su padre. Aprendemos por Lea que los hijos del antiguo pacto son muchos más numerosos que los hijos del nuevo pacto. Raquel, o sea, aquí Raquel representa el nuevo pacto y Lea el antiguo pacto, lo mismo que Agar y Sara, ¿no? Lea tuvo 6 hijos, mientras que Raquel tuvo solo 2, y aún estos nacieron los últimos. Los hijos disfuncionales de Jacob, de Lea, vendieron al hijo de Raquel como esclavo a Egipto. Esto demuestra tanto el patrón de la propia esclavitud como el factor de Egipto. Tal como hemos visto con Agar, la egipcia, que está en esclavitud con sus hijos.
el nuevo pacto matrimonial basado en el amor. Un matrimonio del nuevo pacto se basa en el amor, incluso si no comenzamos nuestro matrimonio con la capacidad de amor ágape, que mejor dicho es, en griego es agape, así, agape, aunque nosotros en castellano decimos ágape, en griego se escribe agape. En su forma más pura, hemos de desarrollar el arte de amar según el Señor nos dirija. En última instancia, Dios nos enseña no solo a amar con nuestras acciones, sino a convertirnos en amor, así como Él es amor. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y el que teme no es perfecto en el amor. O como dice Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, es uno solo, el amor, que es Cristo formado en nosotros. Tiene 8 características ese amor: gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Pero es uno, Cristo formado en nosotros, el fruto, que una vez que nace en nosotros, y eso viene en tabernáculos, pues ese fruto tiene que crecer, porque al principio es un fruto verde, tiene que desarrollarse hasta llegar a la madurez, donde tiene el olor, el sabor, el aspecto, pues eso, de un fruto maduro y agradable al paladar. Bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, hemos dicho. Hay diferentes niveles de amor retratados en el Nuevo Testamento. La palabra griega fileo describe el amor fraterno o fraternal, que es la razón por la que Filadelfia, o Filadelfia, mejor dicho, destacamos la primera parte, fila, significa la ciudad del amor fraternal. Este tipo de amor es bueno, pero no es la forma más elevada de amor. La palabra griega, agape, vamos a sustituirlo, eso es el amor de Dios, y es la palabra usada en 1 de Juan 4:18. Los niños aprenden primero el amor fileo de sus padres, porque esto es todo lo que son capaces de manifestar mientras aún son inmaduros. El amor fileo es un amor judicial. Los padres pasan mucho de su tiempo juzgando las disputas arbitrales entre sus hijos con el fin de enseñarles el amor fileo. Si son desobedientes, estarán sujetos a corrección, que siempre infunde en ellos una cierta cantidad de temor. Esta es la razón por la que fileo no es el amor perfecto. Fileo todavía contiene el factor. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor con moderación es necesario para la disciplina. Los niños deben aprender a respetar los derechos de los demás, pero en última instancia el temor debe ser reemplazado por el amor o será perjudicial para las relaciones futuras. Si permanecen en el nivel fileo por el resto de sus vidas, pueden estar unidos a los temores en la mente subconsciente, en la mente subconsciente. Es decir, si siempre están en fileo, van a tener problemas en la mente subconsciente. Pueden llegar a ser legalistas, exigiendo sus derechos y guardando celosamente toda violación de esos derechos. Cuando estas personas formulan las religiones o sus interpretaciones del pensamiento religioso, tienden a hacer que la venganza sea una virtud y, en última instancia, un deber religioso. Esto ha sido más evidente en los últimos años en el ciclo de venganza de represalia entre los israelíes y los palestinos. Este amor judicial fileo es la base del antiguo pacto, donde se aplica la ley para enseñar a los hombres la diferencia básica entre el bien y el mal, y donde los jueces bíblicos deben decidir las disputas y emitir sentencias para corregir las injusticias entre vecinos. Es el amor de los inmaduros, es decir, es un amor de los inmaduros, pero es una etapa que hay que quemar para llegar a la etapa del amor agape. Un amor maduro es agape. Esta es la clase de amor enseñado por el nuevo pacto. Va más allá de la justicia, pero también supone un conocimiento del amor fileo. Es necesario conocer las normas
básicas del bien y el mal para sentar las bases adecuadas para el amor agape. Cuando los niños, repito, agape es como está en griego, ¿no? Porque en castellano diríamos ágape. Cuando los niños empiezan a madurar, aprenden a ir más allá de exigir sus derechos. Comienzan a mostrar la bondad, la gracia y el perdón hacia aquellos que no les muestran el amor fileo. Así como Jesús mostró la bondad, la gracia y el perdón cuando fue clavado en la cruz. Así como el amor fileo es condicional, el amor agape es incondicional. El amor fileo es decir, yo te trato así y tú me tienes que tratar así. Si tú me tratas así, yo te voy a tratar así, ¿verdad? Pero el amor agape no pone ninguna condición. Ama con independencia de que a él no le traten correctamente. El amor fileo es el amor imperfecto de la inmadurez. Agape es el amor perfecto de la madurez. Pero uno no puede realmente manifestar amor agape sin haber aprendido el amor fileo. Porque es imposible decir que amamos incondicionalmente mientras perpetramos la injusticia. Tanto para el amor fileo como para el agape, la ley divina es relevante, pero se aplica de manera diferente en cada nivel. En amor fileo, un hombre exige sus derechos legales. En agape, un hombre está dispuesto a renunciar a sus derechos legales para un propósito superior. Es decir, es sublimar el amor fileo, ¿no? Pero sin la ley no habría ningún derecho para tomar o para liberar. Por lo tanto, un hombre que se perfecciona en el amor fileo nunca va a hacer injusticia a otra persona. Sin embargo, tampoco permitirá que ningún hombre le haga injusticia a él. Por el contrario, un hombre que se perfecciona en el amor agape nunca va a hacer injusticia a otra persona, pero él está dispuesto, si es necesario, para el bien de los demás, a renunciar a sus propios derechos legales por el bien de aquellos que aún son inmaduros. Es decir, soporta, es el padre que encaja los golpes en espera de que esa persona madure, ¿verdad? Es por lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5 del 7 al 8. Pues apenas morirá alguien por un justo, con todo pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo no esperó a morir hasta que nosotros fuéramos perfeccionados, sino que murió para que pudiéramos ser perfeccionados. Esa es la diferencia. Pablo pasa a definir nosotros como enemigos de Dios. Eso es lo que traduce a nosotros como enemigos de Dios, de alguna manera. Él murió por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Es fácil morir por un hombre bueno, todas las religiones abogan por esto. Muchos musulmanes morirían por Mahoma, muchos judíos morirían por Moisés, los cristianos morirían por Jesús, pero ¿cuántos de nosotros moriríamos por un enemigo? Este es el amor de Dios tal como se define por el nuevo pacto. Tal amor no es una virtud, ni en el Islam ni en el judaísmo, porque ellos no pueden tener tal ejemplo a seguir como nosotros. Tal amor no se manifiesta en Moisés o Mahoma, aunque se podría argumentar que Moisés se ofreció a dar su vida por la nación pecadora. Éxodo 32:32. En su intercesión en el monte fue un tipo de Cristo, Hebreos 7:25, pero Dios no exigió a Moisés que muriera por el pueblo. Toma de decisiones en el nuevo pacto. ¿Cómo se toman las decisiones en el nuevo pacto? ¿Quién toma las decisiones en la familia? Esta es una de las marcas principales que distinguen a un matrimonio del antiguo pacto de un matrimonio del nuevo pacto. Un hombre consulta a su esposa o viceversa antes de tomar decisiones que afectan al otro. ¿Su opinión importa o es que consultó solo para darle una ilusión de autoestima? Bueno, amplía un poquito la letra para que se lea un poquito mejor. La mayoría de los matrimonios no manifiestan una forma pura ni de Agar ni de Sara, sino que son diversas mezclas de ambas. Si bien algunos maridos nunca consultan a sus esposas,
Incluso en las decisiones del hogar, la mayoría de los maridos de hoy consultan a sus mujeres en al menos algunas ocasiones, en al menos algunas cuestiones antes de tomar una decisión. Lo más relevante hoy en día es cómo se resuelven las diferencias de opinión. Si los dos no están de acuerdo, ¿cuál opinión prevalecerá? Ya hemos mostrado que cuando Dios separó a Eva de Adán, Él dio a la mujer la parte de su imagen de El Shaddai. Al hombre le dio la porción de su imagen de Yahvé. Puesto que cada uno reflejaba perfectamente una parte de la naturaleza divina, al principio no había necesidad de que uno estuviera en autoridad sobre el otro. Sería tonto preguntar si Yahvé alguna vez disiente y hace caso omiso de la voluntad de El Shaddai, puesto que es el mismo, ¿verdad? Dios no tiene doble ánimo, no es esquizofrénico. Dios puede tener más de un lado en su personalidad, pero las dos mitades de su cerebro están siempre en perfecta unidad en cualquier decisión que él toma. El matrimonio ideal en la tierra es lo mismo. Es cierto que las personalidades masculina y femenina de Dios residen en dos personas en lugar de en una sola. El objetivo del matrimonio es la unidad. El camino a la unidad es el amor. La unidad según Dios no significa que la mujer siempre debe estar de acuerdo y hacer lo que su marido le dice que haga, como era de esperar de una esclava que se contentaba con esa posición en la vida. La verdadera unidad no puede lograrse mediante la supresión de todas las opiniones disidentes. Estamos todos unidos porque al que esté en contra lo machacamos, ¿no? La verdadera unidad es ser de una mente y corazón. En un contexto bíblico, la verdadera unidad es cuando el marido y la mujer escuchan la voz de Dios y esa voz les dice las mismas cosas o tal vez diferentes, pero que armonizan y conducen a una misma conclusión. La verdadera unidad tiene más que ver con estar de acuerdo, la palabra acuerdo es fundamental, que en tener una persona en sumisión a la otra. Y el acuerdo no puede ser alcanzado sin que las dos partes oigan de Dios. De lo contrario, podrían estar ambos mal, aunque estén de acuerdo en su error. Si Dios habla una palabra al marido que afecta a la familia, debe comunicar esto a su esposa para que ella pueda preguntar a Dios por sí misma acerca de ello. Si se recibe una confirmación de la palabra, entonces saben que ellos han oído tanto de Yahvé como de El Shaddai. Con un doble testigo tal podrán entonces proceder a actuar sobre esa palabra. Pero supongamos que Dios fuera a hablar con el marido diciéndole: traslada la familia a otro país. Si él inmediatamente obedece la palabra y le dice a la esposa que comience a empacar, la estaría tratando como a una esclava y no como a una mujer libre. Su esposa se indispondría y él podría argumentar diciendo: Dios me dijo que trasladara a la familia. Pero Dios nunca tuvo la intención de que él debiera obedecer de esa manera. Si actúa así, su matrimonio está todavía basado en el antiguo pacto. Él es Abraham, en el mejor de los casos, pero no Abraham. Y ella es Agar y no Sara. He aquí un ejemplo de cómo funciona una relación del antiguo pacto. Tome en cuenta que es una línea recta, una línea de comando jerárquica de órdenes. El de arriba da una orden y el de abajo la ejecuta, ¿no? En el viejo pacto tenemos a Dios, Abraham y Agar. Esa sería el antiguo. En la relación matrimonial del antiguo pacto, Dios podría decirle a Abraham que pasara de Hebrón a Jerusalén. Abraham entonces le diría a Agar: Agar, recibí la palabra del Señor para ir a Jerusalén. Comienza a empacar nuestras pertenencias. Nos vamos mañana. Ella entonces comenzaría a empacar y a prepararse para ir a Jerusalén. En ningún momento se la consultaría porque ella era solo una esclava. He aquí un ejemplo de cómo funciona la relación en el nuevo pacto. Que está Dios, que le habla a Abraham y después le habla a Sara y después Abraham y Sara entre ellos se ponen de acuerdo con Dios, lógicamente. Ese sería el concepto, es un triángulo, ¿verdad? En la relación matrimonial del nuevo pacto, Dios le puede decir a Abraham de pasar de Hebrón a Jerusalén.
Abraham entonces diría a Sarak, estamos hablando aquí Sarak porque con el nombre no en español, sino como se escribe en la Biblia, en el hebreo, ¿no? Sarak y Abraham, porque hay, yo no sé si es aquí o lo vimos el otro día, no sé si ha sido el capítulo anterior o lo vamos a ver en esto, es cuando Abraham llega a la madurez, se le añade esa H, que significa, cuando se pronuncia Ham, significa el aliento de Dios, es decir, que cuando Abraham entonces ya tiene el aliento de Dios, tiene la madurez, ¿no? Entonces diría Sarak también, dice, con la H al final, que hace que sea la palabra femenina, dice, la que viene de un príncipe. Eso es lo que quiere decir. Esa H en los dos casos simboliza que ambos han alcanzado la madurez del amor agape. Sarak, creo que le diría a Sarak, creo que he recibido la palabra del Señor para ir a Jerusalén. ¿Podrías, por favor, orar sobre ello y ver si Dios, el Shaddai, te dice lo mismo? Si ella regresa diciendo, sí, Dios me dijo lo mismo, entonces ellos se moverían. Sin embargo, si Sara regresara y le dijera, Dios dijo que tu imaginación está jugando trucos en ti, entonces ellos tienen cada uno que orar aún más hasta llegar a la verdad de la cuestión y alcanzar la unidad. Si Abraham anulara a su esposa, entonces él la reduciría a la condición de Agar y ya no se manifestaría una relación del nuevo pacto. Bien, he cambiado la frase esa de Sara, decía, Dios dijo que tu imaginación te está jugando una mala pasada, que creo que es más del español, ¿no? Bien, mientras ambas partes estén de acuerdo, no hay ningún problema ni se pone a prueba su relación para ver si se trata de Agar o de Sara. Lo ideal sería que ambos cónyuges oyeran la misma cosa, incluso si la revelación surge de un lenguaje diferente. Por ejemplo, Dios puede decirle a Abraham de ir a Jerusalén con el propósito de algún ministerio en particular. Pero Dios puede no decirle nada a Sarak sobre el ministerio, sino en su lugar asegurarle su protección y que eso no perturbaría la familia o el hogar. El lenguaje es diferente porque Yahvé y el Shaddai abordan las necesidades específicas de marido y mujer, pero la conclusión es que se moverán a Jerusalén. Mientras estén en unidad o mientras ambos busquen a Dios hasta que lleguen a un acuerdo, no habrá nunca ocasión donde uno podría hacer caso omiso del otro. Tampoco habrá ninguna razón por la que tendrían que comprometerse diciendo, yo voy a dejar que tú tomes el camino esta vez, pero la próxima vez se hará a mi manera. Tales compromisos simplemente le permiten jugar a cada parte como Agar en diferentes momentos, si bien esto puede ser preferible a que solo uno de ellos juegue el papel de Agar todo el tiempo, no es un reflejo de la mente y el corazón de Dios. El corazón de Dios es que el marido y la esposa quieran escuchar a Dios perfectamente, porque esto hace la autoridad irrelevante. Es decir, ninguno tendría que desautorizar al otro o imponer sus galones, ¿no? O imponer sus galones. Las necesidades de ambos se tienen plenamente en cuenta. La mente plena de Dios se revelará en todos los asuntos. Este es el corazón y el alma de un matrimonio del nuevo pacto. Esto es lo que Dios tenía en mente al principio cuando dijo que se convertirían en una sola carne. La diferencia esencial. La diferencia esencial entre Agar y Sara es la siguiente. Cuando se obliga a uno de los cónyuges a entregar un 100%, mientras que el otro tiene alguna obligación en absoluto, mientras que el otro no tiene ninguna obligación en absoluto que entregar, esto es la esclavitud absoluta y sería un puro matrimonio de antiguo pacto. En tales casos la mujer sería un mero saco de excrementos, entre comillas, como como dice el Talmud, que es la mujer. Como dijo el rabino judío en el Talmud, también es posible que una mujer pudiera tratar a su marido como un saco de excrementos. De igual manera, la actitud es equivocada.
y no cristiana. Por otro lado, cuando se requiere a ambos cónyuges por igual que den el 100%, esto es un puro matrimonio nuevo pacto. Es decir, no hay reserva, no hay zonas oscuras, porque si yo oculto algo o doy menos del 100%, hay una parte de mí que mi esposa no tiene o viceversa, hay una parte de mi esposa que yo no tengo. Como dice, no puede haber comunión plena mientras uno no esté en la luz, mientras uno conserva una zona de tinieblas, una zona oculta, no puede haber comunión 100%. La mayoría de los matrimonios se encuentran en algún lugar entre estos dos absolutos. Muchos permanecen en una relación de aproximadamente 50% o 50-50 y solo podrán ir más allá de esto a medida que aprendan a confiar sus vidas al otro. Esto es importante y eso requiere fe, confiar su vida al otro, creer que el otro va a ser justo con él, ¿no? Una relación 50% tiene que ver con la equidad y la justicia, en lugar de la unidad. Es una relación que se basa en el compromiso, lo cual es necesario cuando el marido y la esposa no están en unidad. Esta voluntad de compromiso muestra amor, pero es un amor fileo, no un amor agape. Es la clase de amor que se ve entre los hermanos y hermanas que compiten por sus propios derechos, pero aprenden que tienen los mismos derechos. Este amor imperfecto se muestra en Juan 21 del 15 al 17 cuando Jesús preguntó a Pedro una pregunta muy importante. Este es un pasaje precioso. Yo la primera que se lo oí hace muchísimos años fue a Luis Palau. Se lo oí, no, lo leí en un libro de Luis Palau, el famoso evangelista Luis Palau, argentino, creo de origen argentino, pero bueno, afincado en Estados Unidos de muchos años. Jesús, Pedro, tú agape a mí, o sea, me amas, con amor agape. Pedro, Señor, tú sabes que te fileo, es decir, te quiero, podríamos decir, no te amo, te quiero. Jesús, apacienta mis corderos. Pedro, tú agape a mí. Pedro, perdón, este es Jesús, ¿no? Vamos a ver, aquí es Jesús. Jesús, tú agape a mí. Pedro, sí, Señor, tú sabes que te fileo. O sea, Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, Pedro le contesta con una palabra diferente. Pedro todavía, aunque en las Biblias lo traducen igual, y por eso se pierde el sentido hermoso que tiene esta conversación. Pedro todavía no entendía lo que Jesús le estaba preguntando. El amor de Pedro era todavía imperfecto porque solo era capaz en ese momento de manifestar amor fileo hacia Jesús, a pesar de haber caminado juntos durante más de 3 años. Entonces Jesús reduce el estándar del amor al nivel que Pedro podía lograr. Y él le pregunta, es decir, Jesús se pone al nivel de Pedro con amor, se humilla, se abaja al nivel de Pedro y le dice ahora, Pedro, ¿tú fileo a mí? Pero todavía no entendía lo que Jesús le estaba preguntando. El amor de Pedro era todavía imperfecto porque solo era capaz, bueno, eso ya lo hemos leído, perdonen. Pedro, ¿tú fileo a mí? Le dice ahora el Señor, le dice Jesús. Pedro, ¿tú fileo a mí? ¿Tú me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le había interrogado 3 veces, pero él todavía no comprendía la diferencia entre fileo y agape. Sin embargo, él contestó por tercera vez, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo, te quiero. Solo más tarde, después del día de Pentecostés, Pedro entendería la diferencia esencial entre agape y fileo. Confianza. La confianza es el factor que permite a cada uno dar el 100%. Si mi esposa no se fía de mí, no se va a entregar 100% a mí. Si yo no me fío de mi esposa 100%, no me voy a entregar 100% a ella, eso es claro, ¿no? Sabiendo que el amor obliga a otro a actuar con responsabilidad a cambio. Con una confianza de este tipo, cada uno está dispuesto a hacer solo lo que su cónyuge discierne que es la voluntad de Dios.
Es una cuestión de confianza, pero se necesita tiempo y experiencia para desarrollar la confianza. Se necesitan años, ¿verdad? Así es como se desarrolla una relación matrimonial y se profundiza en un periodo de tiempo, pero no va a funcionar si uno de los cónyuges cree que el otro tiene dificultad para oír de Dios o no puede escuchar a Dios en absoluto. No funcionará si uno de los cónyuges cree que el otro está actuando de manera egoísta y prefiere su propia voluntad a la voluntad de Dios. Nadie quiere confiar su vida a un déspota, ya que sería el equivalente moral de venderse uno mismo como esclavo. Y sin embargo, a menudo así es como se ha representado el matrimonio en la Iglesia. La consejería matrimonial cristiana en general aconseja a la mujer a someterse a su marido, es decir, hacerse su sierva, así como la Iglesia se somete al gobierno de Cristo. También aconseja al marido que debe amar a su esposa como Cristo ama a la Iglesia. Aunque este consejo es válido, es casi siempre malentendido y por lo tanto no se practica correctamente. De la sumisión al gobierno con Cristo. Hay que pasar de la sumisión a un gobierno con Cristo. La Iglesia tiene que presentarse a Cristo como Agar a Abraham, pero Cristo no se contenta con permanecer en una relación tan inmadura con su novia. La novia está llamada a crecer espiritualmente hasta llegar plenamente a la perfección y madurez, para que pueda tomar su lugar como Sara, en lugar de permanecer para siempre como un Agar. O sea, empieza como un Agar, empezamos con Cristo o con nuestras esposas como si fuesen Agares, pero eso no es lo que nos tenemos que conformar, tenemos que llevar a las esposas al nivel de agape. Uno solo puede aprender a gobernar aprendiendo a ser gobernado. Importante, repito esto. Uno solo puede aprender a gobernar aprendiendo a ser gobernado. Solo aquel, como decía el centurión, yo soy hombre bajo autoridad y digo a este ve y a este viene y tal, ¿no? Entonces él sabía que el Señor tenía autoridad en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía siervos bajo su autoridad y ellos hacían lo que le mandaban, ¿no? Entonces él sabía cómo funcionaba la autoridad. La sumisión entonces es el camino a la autoridad de un gobernante piadoso. Es decir, tenemos que pasar por la etapa de sumisión para llegar a la etapa de que nos gobiernen piadosamente. La ley nos lleva a Cristo, como dice la palabra, ¿verdad? La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero Dios no quiere que con nosotros una relación legal, sino quiere una relación de amor, una relación de amén, de acuerdo. Aquellos que no aprenden a someterse a la ley divina no califican para gobernar más de 10 ciudades, 5 o incluso una ciudad. Lucas 19, 17 al 26. Jesús dijo que aquellos que anulan su ley serán los más pequeños en el reino. Mateo 5:19. Serán ciudadanos por la fe en Cristo, pero gobernantes serán solamente los que aprendieron la obediencia mediante la sumisión a su autoridad y la ley. Cristo mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa etapa es inexcusable. La Biblia dice que nosotros, como esposa de Cristo, vamos a gobernar y reinar con Cristo. Apocalipsis 26. En otras palabras, la esposa de Cristo, Sara, no Agar, una esposa que ha madurado, es decir, los vencedores, tienen autoridad real. Ella no se limita a dejar que su marido ejerza la autoridad, sino que va a cogobernar con su marido. Ella está, de hecho, en crecimiento espiritual con el fin de aprender a ejercer la autoridad en la tierra para poder hacer lo mismo. Y ahí tenemos un ejemplo tremendo en la reina Esther. Sin embargo, solo podrá funcionar correctamente si ella está en plena unidad con él. Y la unidad es la meta del matrimonio. Esther hacía lo que le decía su tío Mardoqueo. Pero vamos, al pie de la letra. Pero ya llegó a un nivel donde ella alcanzó la madurez y entonces ella misma dictaba órdenes al pueblo de Dios como reina. Bien, sin embargo, solo podrá funcionar correctamente si está en plena unidad con él. Y la unidad es la meta de este matrimonio.
Pero usted dirá, ella nunca va a ejercer autoridad sobre su esposo, Jesucristo. Eso es cierto, pero solo porque su unidad ha hecho que la autoridad del uno sobre el otro sea irrelevante. El hecho es que una vez que ha crecido a plena madurez y ha entrado en la plena unidad, no hay necesidad de que uno tenga que decirle al otro lo que tiene que hacer. ¿Mm? Parece como que se miran y están de acuerdo, ¿verdad? Porque cada uno de ellos ya saben precisamente por naturaleza, ¿sí? Su naturaleza ha cambiado, tienen los dos la naturaleza de Cristo, lo que hay que hacer y cómo hacerlo, así como el otro lo habría hecho. Esta situación se refleja en la descripción del nuevo pacto en Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, y cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Es decir, llega un momento en que nadie nos necesita enseñarnos porque nosotros mismos oímos de Dios, ¿verdad? Cuando todos le conocemos desde el menor hasta el mayor y cuando todos estamos en perfecta unidad con Él, entonces puede ser dicho adecuadamente que la ley se ha cumplido. La ley entonces dejará de existir en su forma externa como un conjunto de mandamientos. La propia ley, que refleja la naturaleza de Dios y define su voluntad, se está comiendo, asimilando y absorbiendo en nuestro ser, o se ha comido mejor. Se ha asimilado y está absorbida en nuestro ser. Según la interiorizamos, comenzamos a pensar y a actuar como Jesús. Tenemos la mente de Cristo, que ni una sola vez violó la ley e hizo solo lo que vio hacer a su Padre y habló solo lo que oyó decir a su Padre. Cuando toda la humanidad haya llegado a ese lugar, entonces la ley, como un conjunto de mandamientos externos, pasará, porque ya no será necesaria en su forma externa, todos haremos lo correcto de forma automática. La unidad habrá sustituido a la autoridad y sus órdenes. La vida de todos reflejará perfectamente cada palabra de la ley. Y de hecho, toda la palabra de Dios hablada y escrita. Mientras tanto, estamos llamados a disfrutar de una relación con Cristo y ser ejemplos para el resto del mundo. A medida que nos movemos desde la edad pentecostal a la era de tabernáculos, bueno, si hemos puesto edad, vamos a poner aquí edad también, a la edad de tabernáculos, la primera resurrección, Apocalipsis 20, del 4 al 6, y la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19, traerá una mayor oportunidad para que el mundo vea mediante el ejemplo cómo funciona una relación del nuevo pacto. Tales vencedores, sin embargo, todavía tendrán que ejercer su autoridad sobre el resto de la humanidad, porque ellos también deberán aprender la obediencia en su relación con Dios como Agar. Es hasta que aprendan a confiar en Él plenamente y lleguen a la plena unidad con Él. Por lo tanto, será necesario que la ley salga de Sión, Isaías 2:3, cuando los vencedores gobiernen y reinen con Cristo por 1000 años, Apocalipsis 20:6. El propósito de la autoridad de los vencedores en la tierra será enseñar a las naciones, por ejemplo, o sea, mediante el ejemplo, lo que significa tener una relación personal con Cristo. Será la mayor obra de evangelización de todos los tiempos. Por eso Pentecostés no ha funcionado, porque la Iglesia ha dado muy mal ejemplo, hemos dado muy mal ejemplo. Entonces, hasta que no manifestemos plenamente a Cristo, la gente no va a creer en nosotros. Por eso, no se ha podido evangelizar la tierra completa y por eso en el milenio, que van a estar los vencedores y Cristo, sí, porque va a ser un avivamiento, una edad sin levadura, no va a estar leudada, como dice Levítico 23, ¿verdad? Creo que es 23 o algo así, que había una ofrenda en Pentecostés con levadura. Durante este reinado de 1000 años del rey Jesús, su novia Sara enseñará a todas las naciones sus caminos. Isaías 2 del 1 al 4, Miqueas 4 del 1 al 5. Ellos no aprenderán simplemente por oír palabras, sino pudiendo observar a personas reales, viendo que han alcanzado el nivel del carácter divino. Es decir, hay alguien que tiene el carácter divino que me está hablando y me está mostrando con el ejemplo cómo vivir.
Los hombres ya no tendrán un solo hombre como modelo, tal como ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años, en la tierra, en un pequeño territorio allí, en Palestina, ¿verdad? En Israel, Judá. Ahora ya digamos que va a haber Cristos en todas las naciones. Los hombres ya no tendrán un solo hombre como modelo, tal como ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años. Con la manifestación de los hijos de Dios, todos los países tendrán su parte de vencedores que podrán observar con el fin de conocer el amor de Dios y la mente de Cristo. Serán modelos, patrones para los demás. La relación Agar como una esclava no es mala, pero tampoco es el objetivo final. Su propósito es bueno porque nos enseña a someternos a la guía del Espíritu mientras somos todavía inmaduros en nuestro crecimiento espiritual. Repetimos, la relación de Agar como una esclava no es mala, pero tampoco es el objetivo final. Su propósito es bueno porque nos enseña a someternos a la guía del Espíritu mientras somos todavía inmaduros en nuestro crecimiento espiritual. Nos enseña la obediencia, mientras que todavía estamos en un estado carnal semirrebelde. Los mandamientos de Dios nos proporcionan una norma del bien y el mal mientras estamos todavía aprendiendo la diferencia. Es por tanto una relación transitoria con Dios que es buena, pero no es perfecta, y lo mismo para nuestros matrimonios. Y así cuando Pablo le dice a las esposas que deben someterse a sus esposos, Efesios 5:22, y a los esclavos que se sometan a sus amos, Efesios 6:5, no nos está dando consejos malos o sin inspiración, no estamos negando la palabra de Dios, no podemos y no debemos invalidar las escrituras, sin embargo debemos entender que esta es una situación temporal, no es el objetivo final, ya sea en una vida futura o en la actual. Al menos tan importante es el requisito de que los maridos deben amar a sus esposas, Efesios 5:25, de la misma manera que Cristo amó a la Iglesia. Esto pone una mayor responsabilidad sobre el marido que la de la esposa. Porque el amor agape, vamos a ver, de Cristo era incondicional y nunca opresivo. Este nivel de amor requiere que un marido entienda a su esposa y sus necesidades para buscar su bienestar y felicidad. Y esto lo subrayamos, además de estar en negrita, todo este párrafo, y sobre todo nunca insistir en sus propios derechos. En ninguna parte hay un mandato bíblico a un marido de someter a su esposa por sí mismo, es decir, él debe orar para que el Señor la someta, debe liderar con el ejemplo. La sumisión es algo que una mujer hace principalmente como resultado de la confianza que siente hacia su marido. Si ella no quiere o no puede confiar en él, no va a ser capaz de someterse a él por un largo periodo de tiempo. La confianza es algo que el marido se gana cuando su mujer ve su carácter, su amor hacia ella y su relación con Dios. La confianza no puede ser forzada sobre ella o exigida a la mujer. Este es un ejemplo famoso del niño ese que está sentado en la trona, ya sabes, esa silla alta donde les dan de comer a los bebés. Y entonces el niño se pone de pie y, claro, corre peligro, y entonces la mamá lo mira o el papá y le dice, siéntate. Y el niño no quiere sentarse, entonces al final le tiene que gritar ya y levantar la voz y decir, que te sientes, ¿no? Y al final dice, me siento, pero por dentro yo voy a seguir de pie, ¿no? En el corazón. Me siento porque me lo mandas, pero por dentro, en mi corazón voy a estar de pie, ¿no? Eso es lo que no podemos pretender. Muchos hombres, como Pedro en sus primeros años, no saben el verdadero significado del amor y por lo tanto no pueden entender por qué sus mujeres no confían plenamente. Los hombres a menudo piensan que su deber primordial es proteger a sus familias, y aunque esto es una buena cosa, no es el significado del amor. Los hombres a menudo piensan que su deber primordial es proporcionar comida y casa para sus familias. Si bien esto es una buena cosa, esto no es el significado del amor tampoco. La mayoría de las mujeres con mucho gusto cambiarían el alimento y el hogar por cosas tales
como la bondad, la consideración, la humildad, la mansedumbre y otras cosas que describen el amor genuino. Estas son las cosas que hacen a una mujer feliz y plena en la vida. Estas son las cosas que la diferencian de una simple sierva o esclava. Si todos los hombres conocieran este simple secreto y aprendieran cómo aplicarlo, el mundo entero se transformaría. Pocas mujeres entran al matrimonio con el objetivo de ser una esclava, solo aquellas cuyas religiones las han convencido de las virtudes de la esclavitud y que por tanto no tienen altas expectativas, pueden estar relativamente contentas en ese tipo de matrimonio. Y sin embargo, una vez que sus ojos se abren al nuevo pacto y su aplicación al matrimonio, ya no pueden estar contentas como unas meras agares. En aras de impartir una mayor comprensión del nuevo pacto, no para sembrar semillas de descontento, tenemos que asumir este riesgo. Ser una sola carne. Dios mismo estableció la relación Agar en el jardín solo después de que Eva fuera la primera en comer del fruto prohibido en el jardín. Solo, aquí esto lo podemos quitar, del fruto prohibido. Solo entonces fue la autoridad del marido establecida sobre ella. Inicialmente el mandato de dominio en Génesis 1:28 fue a ellos, no solo a él, porque Dios los bendijo a ellos y Dios les dijo a ellos, y Dios les dijo a ellos, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla y gobernad. Es un mandato a los dos. Ambos fueron llamados a gobernar. Después de que Adán y Eva pecaron, en el jardín, Dios le dijo a Eva en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él te dominará. Y sin embargo, Dios ya había establecido la meta del matrimonio claramente en Génesis 2:24, serán una sola carne. Es decir, que deberán estar en plena unidad de cuerpo, mente y espíritu, eso es ser una carne, para gobernar juntos en unidad completa. La autoridad del marido sobre su mujer no estaba en el orden original de la familia. Fue instituida luego como el resultado del pecado, pero no fue así desde el principio. Como hemos dicho anteriormente, la unidad es el fin y el objetivo de la autoridad. La unidad es el fin y el objetivo de la autoridad. Cuando la unidad se logre, nadie tendrá que decirle al otro lo que debe hacer, porque todos sabrán qué hacer. Nadie tendrá que dar órdenes, porque todos sabrán qué hacer y lo harán sin ningún mandamiento. Esta es la relación del nuevo pacto. La mayoría de los matrimonios están en algún lugar entre la pura Agar y la pura Sara. Muchos están atrapados y no saben cómo continuar porque no entienden realmente el problema desde una perspectiva bíblica. Es mi esperanza, por supuesto, que los demás sean iluminados para saber las cosas que Dios nos ha mostrado en nuestra propia relación matrimonial y en las Escrituras. Se refiere a él y a su esposa. Nosotros queremos que todos tengan tan buena relación matrimonial como nosotros. Génesis 2:24 dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque fue tomada del hombre, porque fue tomada del varón, ¿no? Más bien. Perdón, vamos a ver, acento del varón. O pues como dice la Valera, porque del varón fue tomada. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo se toma a menudo como una referencia a la unión física en un sentido sexual, pero es mucho más que eso. La palabra hebrea para hombre utilizada aquí es is, I-S-H, y la palabra hebrea para mujer es ishak, isha, ish y ishak, que significa lo que viene de is, es decir, del hombre. Es una imagen de la unidad entre hombres y mujeres y de la necesidad de la unidad. Sin embargo, llegar a ser una sola carne
no significa que se vuelvan físicamente una sola persona. La unidad no significa que uno pierde su ser o personalidad o voluntad, sino que la costilla perdida está siendo llevada de vuelta al costado del hombre. Ser una sola carne realmente significa llegar a ser un solo espíritu, cuando el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer son a la vez reemplazados. Yo pongo aquí una nota, traductor, pensamos que el espíritu del hombre no es nunca reemplazado, sino que tiene que llegar a estar perfectamente mezclado con el Espíritu Santo y subordinado a él. Es decir, se mezcla, pero el espíritu humano no desaparece, se hace uno con el Espíritu Santo, pero no desaparece. Por el mismo Espíritu Santo, entonces son verdaderamente uno. Significa que ellos ven con los mismos ojos porque ambos conocen la voluntad de Dios y están en perfecto acuerdo. Es decir, tienen el mismo enfoque, eso es, el mismo enfoque, la misma dirección. ¿Cómo caminarán dos juntos si primero no se ponen de acuerdo? Dice Proverbios, ¿verdad? Dos ojos viendo como uno y centrados junto con una visión perfecta. Jesús dijo en Mateo 6:22, si tu ojo es sencillo, de la palabra griega aplous, que quiere decir plegado junto o unido junto, simple, sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es decir, quiere decir que si yo no puedo tener dos intereses diferentes, mi corazón estaría dividido entre esto y lo del Señor, entre lo que yo quiero y lo que el Señor quiere. No, tenemos que tener un solo interés, una sola voluntad. Esa es la cumbre de la espiritualidad, la unión de las voluntades. Bien, ambos ojos deben de ser capaces de centrarse en una cosa, ¿no? Con el fin de ver un solo objeto con claridad. Si no, este ojo, pues si está bizco, miraría para aquí y el otro miraría para el otro lado, ¿no? Con esto vemos la diferencia entre Lea y Raquel. Lea era bizca, Raquel no lo era. O sea, Lea tenía bizquera, miraba, tenía dos objetivos, no tenía el mismo objetivo que Jacob. Por lo tanto, la condición ocular de Lea profetizaba de su relación matrimonial con Jacob, en que sus ojos no eran uno, no tenían el mismo objetivo, no tenían el mismo espíritu, no eran uno, simple o sencillo, no estaban enfocados. Debido a que Lea era menospreciada por Jacob, no le gustaba el tipo de relación de amor que Raquel tenía con Jacob. Pablo se refiere a Génesis 2:24 en 1 de Corintios 6, del 16 al 17. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Es decir, con una ramera yo me uno en carne, físicamente, pero con el Señor no me uno físicamente, me uno en espíritu con él, un espíritu con él. En otras palabras, el principio del matrimonio de una sola carne se aplica también a nuestra relación con Cristo. En la medida en que somos parte de la esposa de Cristo, estamos unidos con Él en una relación del nuevo pacto. Somos entonces un espíritu con Él. Esto no significa que hemos renunciado a nuestra individualidad, sino que nosotros somos su costilla perdida que ha sido devuelta a Él. Esto no significa que renunciemos a nuestra individualidad para convertirnos en parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque como Eva fue sacado de Adán, Adán hacía el papel de Cristo y Eva hace el papel de la iglesia sale de Cristo y ahora tiene que regresar a Cristo, ¿no? Hacer ese doble papel, como decíamos, entre marido y mujer. Bien. Esto no significa que renunciemos a nuestra individualidad para convertirnos en parte de su cuerpo, sin embargo nos convertimos en parte de su cuerpo al ser un espíritu con él. No es una cuestión de estar unidos físicamente con él, se trata de volver al lugar que nos corresponde en Cristo porque a él le falta una costilla, Eva, hasta que nos reunimos con él. La autoridad de marido y mujer. La autoridad de un esposo en el área de la toma de decisiones solo es relevante en un matrimonio de antiguo pacto, y aún así solo cuando hay desacuerdo. Abraham ejerce su autoridad y le dice a Agar qué hacer, y ella lo hace como una buena esclava, pero
en una relación del nuevo pacto donde el esposo y la esposa comienzan a moverse de verdad en unidad, cada uno oyendo la palabra del Señor, entonces comienzan a moverse de nuevo a la intención original de Dios para el matrimonio, que se estableció antes que el pecado entrara en vigor. Cuando la gente comienza a moverse plenamente en amor, ágape, en amor agape, más bien, la necesidad de una autoridad disminuye y finalmente desaparece por completo. Cuando se mueven en unidad, cada uno queriendo solo conocer la voluntad de Dios, yo no quiero tener razón, yo lo que quiero es lo que Dios quiere. Y puede que haya escuchado mal. Entonces, si he escuchado mal, estoy dispuesto a cambiar mi opinión. Ese es el asunto. Estoy uno queriendo solo conocer la voluntad de Dios, ya no hay más motivo para que un marido haga caso omiso de su esposa o viceversa en el ejercicio de esa autoridad. Esa es la razón por la que, por ejemplo, muchos líderes no cambian, porque no quieren dar su brazo a torcer, prefieren seguir permanecer confundidos que tener que reconocer que están confundidos y cambiar. Pero si por alguna razón un esposo puede sentir la necesidad de hacer caso omiso del discernimiento de su esposa o viceversa, significaría que habrían vuelto a una relación del antiguo pacto. Sería un retroceso, un fracaso por parte de al menos uno de los cónyuges. En tal caso, al menos uno de ellos puede tener que someterse simplemente a la voluntad, es decir, la decisión del otro, incluso sin estar de acuerdo. Sin embargo, esto es una evidencia de una relación del tipo Agar y nadie del antiguo pacto, o de Agar o del antiguo pacto, y nadie debería estar conforme de permanecer allí por mucho tiempo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, y de igual modo también el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Gran parte de la enseñanza cristiana le gusta citar la primera mitad de este versículo, haciendo caso omiso de la última mitad. Parecen dispuestos a afirmar la autoridad de un hombre sobre su esposa, pero no al revés. El hecho es que un esposo y una esposa no son dueños de sí mismos, sino que se poseen entre sí el uno al otro. Ellos tienen la misma autoridad sobre el otro cónyuge. Este es el principio por el cual el apóstol Pablo manda a los esposos y esposas no defraudarse mutuamente en las relaciones sexuales, 7.3. Sin embargo, es un principio general de la relación del nuevo pacto. Testigo doble y temporización. El doble testigo no solo establece toda la verdad, sino también el tiempo de su cumplimiento. Vemos esto ilustrado mejor en Génesis 41:32, donde José interpreta los dos sueños de Faraón. Ahora, en cuanto a la repetición del sueño, a Faraón dos veces significa que el asunto está determinado, es decir, establecido por dos testigos de Dios. Está determinado de Dios. Determinado por Dios. Y Dios se apresura a hacerlo, el tiempo de ejecución. Ahí lo tenemos en este versículo, vamos a leerlo así. Ahora en cuanto a la repetición del sueño a Faraón, dos veces significa que el asunto está determinado por Dios. Y Dios se apresura a hacerlo. Es decir, dos veces significa que está establecido, determinado y que se apresura a hacerlo, las dos cosas. Es decir, nos marca el tiempo. Ya hay que empezar a moverse ya en esa dirección. Faraón tuvo dos sueños, el primero sobre las vacas y el segundo trataba de gavillas. José tuvo una revelación de la ley del doble testimonio y le dijo a Faraón que los dos sueños no solo establecerían la verdad, sino que también determinaban el momento, timing, momentum, como lo quieran llamar. Hay muchos momentos en los que uno de los cónyuges tendrá un discernimiento, revelación de Dios, pero el otro no recibirá nada por un tiempo. Podría ser, por supuesto, que la revelación en sí era defectuosa o vino del reino del alma de la persona, en lugar de por el espíritu. En tales casos, el cónyuge puede obtener un no de parte del Señor,
o tal vez simplemente puede no recibir nada en absoluto, ningún doble testigo o testimonio. Una segunda posibilidad es que Dios haya escogido dar el doble testigo en un momento posterior con el fin de establecer el tiempo de su cumplimiento. Por ejemplo, si Dios le dice a Abraham de ir a Jerusalén, pero no dice nada a Sara, puede ser que se suponga que deban moverse en 1 año o en 10 años. En tal caso, Dios podría dar a Sara la palabra en el tiempo señalado para que se muevan. Cuando ambos están de acuerdo, entonces el tiempo para la mudanza está cercano. El mismo testigo doble puede así indicarles cuándo moverse a Jerusalén. Dios a menudo hace esto con el fin de probar la relación. Es común que un marido fuerce el tema sobre la base de que sabe que ha oído de Dios, aunque ella no haya oído nada. Y así, sobre esa base, puede poner a su mujer en la posición de una Agar, una vez más diciendo que ella esté lista para moverse. Un marido tal necesita aprender a tener paciencia, así como Abraham tuvo que aprender a ser paciente. También tiene que saber que una palabra del cielo no se establece como una palabra en la tierra hasta que haya sido debidamente atestiguada por la persona llamada a dar testimonio. Incluso si un ángel del cielo diera a Abraham tal revelación, todavía requeriría un doble testigo. Este es el orden legal de Dios. Acosar al testigo. Bien, vamos a ver, estamos en la página 34 y creo que nos faltan hasta la 32, nos quedarían 8 páginas. Y tenemos, ahora mismo, vamos a ver, llevamos 1 hora. Así que si usted se quiere ir a tomar un café y pararlo aquí, pues váyase o mañana ya regresa también como prefiera. Pero vamos a acabarlo, vamos a ponerlo todo en un vídeo. Así que continuamos. Acosar al testigo, al que tiene que dar el doble testimonio, ¿no? Cuando una relación de nuevo pacto se rompe en algún momento, uno de los cónyuges se ve obligado a dictar la voluntad de Dios al otro. No es posible tener una relación del nuevo pacto a menos que ambos cónyuges sean capaces de escuchar la voz de Dios por sí mismos y sean libres de escuchar una respuesta contradictoria y sin temor a represalias. En otras palabras, un marido no puede intimidar a su esposa para que dé testimonio de su revelación. Si lo hace, él estará acosando al testigo, como se dice en una sala de la corte judicial. Ella debe saber en su corazón que solo quiere conocer la palabra de Dios y no tiene ningún deseo de simplemente estar en lo cierto. Si él tiene un ídolo en el corazón que cause que tenga la necesidad de ser validado, entonces él debe resolver esta cuestión antes de que su matrimonio pueda ser llamado verdaderamente del nuevo pacto. Recuerdo una vez cuando un profeta me habló de una palabra que él había recibido del Señor. Él me pidió que orara por un doble testigo. Recuerdo estar bajo tensión y no podía oír al Señor en esa materia. ¿Por qué? Porque sabía, por lo observado en el pasado, que el profeta solía castigar a cualquiera que no validara su palabra. Por supuesto, él no los golpeaba físicamente, sino que simplemente les amenazaba con la desaprobación o el juicio de Dios. Era poco más que coerción farisaica o de justicia propia. Por ejemplo, podría recibir una palabra de que iba a ir a un lugar determinado para hacer algún tipo de trabajo profético o hacer alguna declaración profética. Pero al pedir un doble testimonio, él podría decir: el Señor me dijo que si no me voy, luego 10.000 personas morirán en algún tipo de desastre. Así que quiero que ores y obtengas un testimonio doble que permitiría que fuera. En tal caso estaría acosando al testigo, ejerciendo presión sobre el segundo testigo para obtener la misma palabra de otro modo. 10.000 personas, Bien, repetimos esto último, dice: en tal caso estaría acosando al testigo, ejerciendo presión sobre el segundo testigo para obtener la misma palabra
De otro modo, 10.000 personas se morirían y él, el segundo testigo, sería responsable de sus muertes. Así, bajo presión, el segundo testigo no era realmente libre para escuchar a Dios por sí mismo. El profeta ya había asumido que se estableciera la palabra, incluso antes de que el segundo testigo hubiera oído de Dios. Había invocado al espíritu de temor en la situación con el fin de asegurar que su palabra se validase. Tomé nota de que este suele ser el comportamiento normal de líderes eclesiásticos de todo tipo y aprendí lo que no hay que hacer. Es decir, a veces esas cosas nos sirven para aprender lo que no hay que hacer. Como decía Martín Stendhal, le decía a su padre, a Martín Stendhal, en Colombia, un hijo de misionero, le decía que hasta los hombres malos sirven de ejemplo, ¿no? El Señor no desaprovecha nada de lo que no hay que hacer. El mismo tipo de comportamiento se puede dar dentro de una familia. Se dice que el primer deber de un marido es aliviar los temores, no manipular a su esposa con sus temores. El temor y la culpa son las dos cosas principales que los hombres carnales utilizan para manipular a otras personas. Darla escribe. Ahora está escribiendo Darla, la esposa de Stephen. Mi marido y yo llegamos a una relación del nuevo pacto en 1992, después de 21 años de matrimonio. Hasta ese momento, sin embargo, tuvimos una muy buena relación. Era todavía un poco de mezcla de Sara y Agar. Él siempre me consultó acerca de las decisiones de la familia, pero al final yo estaba contenta con seguir la palabra que él había oído de Dios, porque yo no creía que yo tuviera la misma capacidad de escuchar a Dios. Cuando necesitaba un doble testigo, tenía que ir fuera de la familia para obtenerlo. Se refiere a Stephen. Pero a medida que pasaba el tiempo se hizo cada vez más incómodo seguir con ese arreglo. Cuando él iba a consultar a otros buscando un testigo, yo me sentía excluida. Y en el fondo no estaba de acuerdo con sus decisiones. Yo ya no estaba contenta de nuestro acuerdo matrimonial. Yo sabía que para mí el orden natural era ser su doble testigo, pero yo no creía poder oír la voz de Dios y por eso él tampoco creía que yo pudiera. En realidad los dos estábamos mal, porque yo podía de hecho oír a Dios. Nosotros simplemente no entendíamos el idioma intuitivo femenino en el que Dios me estaba hablando. Buscar a Dios juntos como socios iguales ha transformado nuestro matrimonio. No solo estamos seguros de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, también tenemos una unidad entre nosotros que no se puede romper. Sigue Stephen. En 1992 finalmente llegamos al punto en que Dios dejó muy claro que Él había estado hablando con ella todo el tiempo y que simplemente no habíamos reconocido su voz. Después de eso, una de las primeras cosas que Dios me enseñó fue nunca manipularla para extraer el doble testimonio deseado. Ella no estaba del todo segura de sí misma y aún no tenía la confianza que puede llegar solo con la experiencia y por la afirmación y el aliento de un marido. Tuve que trabajar duro para asegurarle que no solo deseaba su discernimiento, sino que si ella recibía una palabra contradictoria, no creería menos en ella o descartaría su discernimiento como malo, entre comillas. No pasó mucho tiempo antes de que ella realmente llegara a saber que yo no tenía necesidad de estar en lo cierto, de tener razón, sino que solo quería conocer la palabra del Señor, la verdad, y que solo podría conocer esa palabra después que su doble testimonio la estableciera. O sea, el marido solo puede estar seguro de que ha escuchado a Dios cuando el testimonio de su esposa lo confirma. En los próximos años la vi transformarse de Agar en Sara. Vi su deleite y la vi maravillarse con la libertad que tenía para escuchar a Dios por sí misma y sin miedo a la desaprobación. Ya ella no era sierva, aunque en muchos aspectos había sido feliz jugando ese papel durante 21 años, nada menos, porque le habían enseñado desde la infancia a ser sumisa a su marido. Observé su nivel de confianza crecer según ella desarrolló un sentido de gran dignidad
y valor para mí. Observé su nivel de madurez espiritual desarrollarse rápidamente y a medida que crecía, ella era capaz de cumplir su llamado como una esposa del nuevo pacto. Cuando una mujer se siente valiosa, desarrolla un sentido de autoestima o valor. Ella encuentra un significado en la vida que supera con creces el papel de sierva de Agar. Mi esposa me dice ahora periódicamente que ella es la mujer más feliz del mundo. Eso me hace el hombre más feliz, porque yo siento que he logrado cumplir mi responsabilidad hacia ella. Nos servimos mutuamente cada uno a las necesidades del otro. Una esposa necesita saber que ella es única para su marido, que cumple un papel único que no puede ser llenado por ninguna otra persona en la tierra. Un principio muy importante del doble testimonio es que no cualquiera califica como un doble testigo. Hay algunas cuestiones de carácter general, por supuesto, donde cualquier persona puede calificar como un segundo testigo, pero sobre todo en materia de familia, el esposo y la esposa son los principales llamados a ser testigos uno del otro. Normalmente uno no debe implicar un testigo fuera en asuntos que conciernen a la familia, sobre todo si esto se hace para evitar el testimonio de uno de los cónyuges. Recuerde que Dios separó al hombre y la mujer específicamente para proporcionar un doble testigo en asuntos de familia. Ser un testigo de este tipo es un llamado y con él viene el nivel de autoridad en esa área. Ser unidos en yugo desigual. Dios no se unirá en yugo desigual. La versión King James de 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este versículo se basa en la ley de Deuteronomio 22:10. No ararás con un buey y un asno juntos. Eso es un yugo desigual. La ley estaba hablando directamente sobre agricultura, pero Pablo aplica el principio a no tener comunión con templos idólatras porque nosotros somos el templo de Dios. Sin embargo, el principio también se aplica al matrimonio, porque el matrimonio es comunión a nivel personal entre un hombre y una mujer. Un buey es más grande, más fuerte y más alto que el asno. La ley fue dada en parte como una protección para el buey, para que no tuviera que compensar al asno más débil. Sin embargo, también se le dio para proteger al asno de una carga demasiado pesada, es decir, de un llamado que no podría cumplir. Tanto asnos como bueyes representan a los siervos en la Biblia. El buey es un mayor y más valioso siervo, pero los humildes asnos son también muy buenos. En su simbolismo, sin embargo, había otra gran diferencia entre ellos. El buey es un animal limpio, el asno es inmundo. El buey era normalmente bastante obediente, mientras que el asno tenía reputación de ser terco y duro de cerviz, como a menudo lo expresa la Biblia. El buey se utiliza a menudo como un animal para el sacrificio y en virtud de ello representaba a Cristo que cumplió todos los sacrificios. El asno, sin embargo, nunca fue utilizado para un sacrificio. De hecho, cuando nacía el primogénito de un asno, no podía ser ofrecido a Dios directamente. Un cordero tenía que ser ofrecido en su lugar. Recuerda que el asno representa a los pentecostales, cuando estamos en la etapa de Pentecostés. Por eso nosotros tenemos que llegar a morir a nosotros mismos. Nuestra cerviz debe ser rota, ¿no? Es cuando doblamos la cabeza. Es como la espiga, la diferencia en la cizaña y la espiga. La cizaña está tiesa, ¿verdad? Que se simboliza duro de cerviz, obstinado, rebelde, etc. En cambio, la espiga, el trigo, cuando madura, se dobla. Así nosotros, cuando maduramos, doblamos nuestra cerviz, dejamos de ser rebeldes y ahora somos maduros, podemos ser usados y podemos alimentar a la gente porque estamos maduros. En nuestro libro El trigo y los asnos de Pentecostés, mostramos cómo el trigo y los asnos son los dos símbolos principales de Pentecostés.
en la Biblia y también en las señales de los tiempos que vemos hoy en día. En este contexto, un buey representa no solo a Cristo mismo, sino a los de la fiesta de tabernáculos. Es decir, tenemos el buey que representa a los vencedores de tabernáculos y tenemos el asno que representa a los pentecostales, que es una etapa intermedia, que no ha doblado la cerviz todavía, pero que se supone que la tenga que llegar a doblar. Dios siempre sigue su propia ley, el matrimonio de Cristo y la Iglesia. Dios no se unirá en yugos en el matrimonio de Cristo y la Iglesia, Dios no se unirá en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, Él no va a casarse con una mujer no creyente, pero más que eso, perdón, voy a poner esto con mayúscula, Él no va a casarse con una mujer, en este caso sería mayúscula también, no creyente, pero más que eso, Cristo, el buey, no se une en yugo desigual con los asnos de Pentecostés tampoco, a menos no en el análisis final. Los asnos, a menos no hasta el análisis final. Al menos no hasta el análisis final. Los asnos son buenos e incluso útiles, pero no son bueyes. Esta es la razón por la que habrá más de una resurrección, como hemos explicado en otros escritos. No todos los creyentes hoy en día son bueyes, muchos son todavía asnos y representan más tiempo para aprender a ser bueyes. Y así, los de la primera resurrección se casarán con Cristo antes que el resto de los creyentes. Él no estará en yugo desigual porque la ley es la expresión de su voluntad. Por lo tanto, es una profecía de lo que hará. Pero se podrá objetar diciendo que Abraham estaba casado con Agar. ¿No era este un yugo desigual? La respuesta está en el hecho de que Abraham, con H, no se casó con Agar. Abraham, sin la H, fue el que se casó con Agar. En cambio, el nombre mostró una evolución en su carácter de asno al de buey. Es decir, Abraham también pasó de asno a buey. Todos pasamos por ser asnos. No se ofenda por esto, hermano pentecostal. Por lo tanto, cuando Abraham se casó con Agar, era hablando proféticamente como dos asnos arando juntos. Abraham sin H y Agar, la esclava. Abraham y Agar fueron asnos en formación de los primeros 13 años de su... será en los primeros 13 años de su matrimonio. Luego, cuando Abraham tuvo 99 años, llegó al lugar donde se convirtió en un buey, espiritualmente hablando. Génesis 17:5 dice que Dios entonces le dio un nuevo nombre, Abraham, con la H, como hemos dicho antes. Esta nueva relación con Dios, que se refleja en su cambio de nombre, lo hizo elegible para dar a luz a Isaac, el verdadero heredero prometido, un tipo de los hijos manifestados de Dios. En ese momento Abraham y Agar comenzaron a estar en yugo desigual y no pasó mucho tiempo antes de que ella y su hijo Ismael fueran echados. Como les decía antes, hasta que el Señor no tiene la pareja de Abraham y Sara, es decir, los dos maduros, los dos han pasado de Pentecostés a tabernáculos, no tiene un patrón que poder duplicar, que pueda producir un Isaac. Hasta entonces podrá producir ismaeles, moabitas, amonitas, pero no. El ministerio que representa Isaac, el ministerio que el Señor tiene preparado para la pareja, no puede venir hasta que hasta que Abraham y Sara estén en escena. Bueno, esta nueva relación con Dios se refleja en su cambio de nombre. Lo hizo elegible para dar a luz a Isaac, el verdadero heredero prometido, un tipo de los hijos manifestados de Dios. En ese momento Abraham y Agar comenzaron a estar en yugo desigual. Es decir, cuando Abraham madura, pero la otra sigue siendo Agar, pues dijimos, está Agar, pues está en yugo desigual. Agar está en yugo desigual y no pasó mucho tiempo antes de que ella y su hijo Ismael fueran echados. Agar sin duda tenía una relación genuina con Cristo, porque en Génesis 16 del 11 al 12 leemos, además le dijo a Agar, el ángel de Yahvé, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, Peret Amnan,
quería decir asno salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Agar nunca podría atraer la simiente prometida que se debe utilizar para lograr la justicia y el reino de Dios en la tierra. Esto estaba reservado a Sarai, quien dio a luz a Isaac. No es que Ismael fuera un mal hombre, sin ninguna duda. Él también tuvo una relación con Cristo. Su padre sin duda le habría enseñado los caminos de Dios. Sin embargo, estaba destinado a ser un tipo y sombra de Pentecostés, que nunca podría traer el reino de Dios porque ese llamado estaba reservado para la fiesta de tabernáculos. Ismael era medio egipcio porque su madre era egipcia. No es que los egipcios eran malos tampoco, pero Egipto representa el sistema del mundo que lleva a los hombres a la esclavitud. La fiesta de Pentecostés era una fiesta leudada, Levítico 23:17. Así como Ismael estaba fermentado, es decir, leudado, fermentado o leudado con Egipto. En tal condición la gente tiene la fe de Abraham, pero también tiende a llevar a los hombres a la esclavitud de Egipto. Tal es la condición del sistema confesional de la religión, que tiende a esclavizar a los hombres a su denominación con el pretexto de representar a Cristo. Y ojo, porque los pentecostales están en esta situación y la gran cantidad de los ministerios que se han formado en Pentecostés son ministerios Ismael, que van a tener que ser echados, que Dios los va a echar fuera. Van a tener que renunciar a ellos si ustedes quieren llegar a ser Abrahames y a engendrar un Isaac, el verdadero ministerio que Dios tiene para ustedes. Por lo tanto, vemos que como Abraham, Dios tiene dos esposas también. En la fase del Antiguo Testamento, Agar era la vieja Jerusalén, como Pablo nos dice en Gálatas 4:25. En el Nuevo Testamento encontramos que la Iglesia aún no estaba lista para pasar a la fiesta de tabernáculos, por lo que permanecieron en un nivel pentecostal, es decir, con levadura, leudados, de relación con Dios. Esta levadura produjo la degeneración espiritual que se manifestó en los siglos posteriores en la Iglesia, en estos 2000 últimos años. Tal como Agar fue la primera en dar a luz a su hijo, también Dios le dio a Pentecostés la primera oportunidad para traer el reino de Dios en los últimos 2000 años. Pero ninguna cantidad de tiempo es suficiente para este Ismael del Nuevo Testamento para manifestar la gloria de Dios. La historia ha demostrado que la Iglesia pronto trató de establecer el reino de Dios por medios violentos, carnales. Ejecutaron herejes y pidieron cruzadas contra los hicieron cruzadas contra los musulmanes. De este modo, la Iglesia se redujo a los mismos métodos violentos que fueron profetizados sobre Ismael en Génesis 16:12. Su mano será contra todos, y eso ha sido aquí, todos contra todos, ¿no? Una denominación contra la otra. La Iglesia católica persiguiendo y ejecutando, llevando a la hoguera, etcétera, etcétera. Los judíos y los israelitas del Antiguo Testamento emplearon métodos violentos en la toma del reino, es decir, la tierra prometida. Se podría argumentar que Dios les ordenó hacerlo, pero esto solo fue porque habían rechazado antes la espada espiritual que se les ofreció en el monte Sinaí en aquel primer día de Pentecostés. Véase el capítulo 2 de nuestro libro Las leyes de la guerra espiritual. Todos esos libros los tienen en el blog Tabernáculos y ahí están enlazados para que ustedes los puedan buscar. La violencia, unos están bajo el epígrafe de libros revisados, Stephen Young, destacados en la columna, y otros, pues si ustedes buscan por el nombre el libro de Stephen Young o van al tópico, a la etiqueta, libros cristianos, pues los pueden encontrar de alguna manera. La violencia es el método establecido para Ismael en todas sus manifestaciones, pero no para una compañía de Isaac.
que está facultada por la fiesta de tabernáculos. Esos son los vencedores, ¿verdad? Dios ha estado casado con Agar, la esclava, durante los últimos 2000 años, pero lo único que podía producir era otro Ismael. Por eso el reino de Dios no podía manifestarse plenamente en la tierra en la iglesia de la edad pentecostal. Sin embargo, la Escritura dice que en última instancia Agar debe ser echada fuera, Gálatas 4:30, con el fin de permitir que Sara, la nueva Jerusalén, y su hijo, la compañía, e Isaac, manifiesten la presencia de Cristo en la tierra. En esencia, entonces, vemos que Dios tiene dos esposas. La esclava es la iglesia pentecostal de los últimos 2000 años. La mujer libre es la iglesia de tabernáculos. Los vencedores, los hijos de Dios, que ha esperado el remanente, ¿verdad? Que ha esperado en la parte de atrás hasta que la edad de tabernáculos debiera venir. Pablo esperaba este día y a menudo instó a la iglesia a ser hijos de la libre, en lugar de la esclava. La primera manifestación de la esclava en su tiempo, por supuesto, fue el judaísmo, por lo que escribió muchas cartas, especialmente Gálatas, instando a la iglesia, por lo que Pablo, vamos a poner aquí, por lo que Pablo, yo creo que falta Pablo, escribió muchas cartas, especialmente Gálatas, instando a la iglesia para resistir la tendencia hacia el judaísmo. De hecho, esa tendencia ha vuelto a surgir en el siglo pasado. Muchos maestros cristianos se han centrado una vez más en la vieja Jerusalén, como si fuera el centro del reino de Dios en el siglo venidero. Muchos cristianos, ojo sionistas, cristianos sionistas a esto, muchos cristianos van a la vieja Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos, pensando que ese es el lugar donde la gloria vendrá. No se dan cuenta de que la gloria se apartó de allí desde hace mucho tiempo. Jeremías 7 del 1 al 16 y Ezequiel 11:23 lo atestiguan. El profeta dijo que Dios iba a renunciar a Jerusalén como lo hizo con Silo algunos siglos antes, y a Silo nunca regresó la gloria, a Jerusalén nunca va a regresar la gloria, sí va a regresar a la nueva Jerusalén. No nos confundamos. Silo era el sitio donde primeramente la gloria de Dios descansó antes de abandonarlo. Ese fue el momento en que Icabod nació, luego cuyo nombre significa la gloria se ha apartado de Israel. Ver Primera de Samuel 4:21. Para un estudio completo de este tema, consulte el capítulo 4 de la lucha por el derecho de nacimiento, es decir, por la primogenitura, que también lo tienen enlazado y además está también destacado en la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Así que seamos hijos de la mujer para que podamos disfrutar de una mejor relación con Dios. Bien, el antiguo pacto es condicional. Cuando Israel estaba en pie delante de Dios a los pies del monte Sinaí, tomaron un voto matrimonial como una esposa Agar diciendo, todo lo que Yahvé ha hablado lo haremos. Éxodo 19:8. El hecho de que se trataba de un voto matrimonial se muestra en los últimos profetas que nos dicen que Dios estaba casado con Israel. Jeremías 3:14 dice en la versión King James, convertíos, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy vuestro esposo. Algunos han objetado a esta idea de que Dios estaba casado con Israel, afirmando que el término hebreo para casado es Baal, lo que significa ya sea casarse o gobernar. Véase la concordancia Strong 1166. Dicen que en este caso debe ser traducido como lo hace la New American Standard Bible. Volved, hijos infieles, dice Yahvé, porque yo soy vuestro dueño, vuestro señor. Porque saben que Baal significa casarse, gobernar, o señor también, ¿no? Señor. Por ejemplo, Baal-Zebul es señor de las moscas, ¿no? Dicen que este caso debe ser traducido como lo hace la New American Standard Bible. Yo soy vuestro dueño, vuestro señor. En primer lugar, el contexto de este pasaje
Perdón, es que estaba poniendo ahí también dueño para... En primer lugar, el contexto de este pasaje en el versículo 8 muestra que Dios estaba dando a Israel una carta de divorcio. Uno no puede divorciarse de un simple siervo o esclavo. Solo una esposa legalmente casada puede recibir una carta de divorcio, Deuteronomio 24, 1 al 4. Por lo tanto, el contexto muestra que la King James Version es la mejor traducción y sin embargo ambas son correctas, ya que como hemos demostrado, un matrimonio del antiguo pacto era un matrimonio con una esclava. En aquellos días un marido era en esencia un amo para su esposa. Oseas 2, del 2 al 7, perdón, del 2 al 7 no, 2 y 7, también hace mención de esta relación matrimonial, una vez más en el contexto de Dios divorciándose de Israel. Más adelante en este capítulo el profeta habla de Dios divorciándose de Israel de nuevo, en el capítulo 2, versículo 20. Por lo tanto, solo podemos concluir que Dios se había casado con Israel y que el antiguo pacto fue un pacto matrimonial. Mirando más de cerca la naturaleza de este pacto matrimonial, vemos que estaba condicionado a la obediencia. Esto es a diferencia del nuevo pacto que es incondicional. El hecho de que Dios podía divorciarse de Israel, Jeremías 3:8, sin violar su propia ley, demuestra el hecho de que el antiguo pacto era condicional. También nos muestra que el divorcio no es pecado, como muchos han enseñado. Dios no es un pecador y sin embargo él se divorció de Israel. Jeremías 3:8 dice: y vi que por todos los adulterios de la infiel Israel yo la había despedido y le había dado un mandato judicial de divorcio, y vio más bien. Sin embargo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella fue y se hizo ramera también. Cuando dos personas se casan y cada una se compromete a hacer algo, es un pacto condicional. En Éxodo 19, Israel se comprometió a ser obediente. En Levítico 26 del 1 al 13 y Deuteronomio 28 del 1 al 14, Dios prometió que si obedecían, Él los bendeciría. Si no era así, los echaría de su casa. Los echaría fuera de su casa, la tierra de Israel era la casa, ¿no? Pero antes de que él, al cautiverio, eso fue como echó el Señor a Israel, ¿verdad? Pero antes de que él echara a Israel de la casa de Dios, que era Canaán, tuvo que darle la carta de divorcio como lo requiere la ley. Es decir, eso es lo que sí manda que le dieran la carta de divorcio, que es lo que no hacían, y echaban a la esposa las patas de los caballos porque no se podía volver a casar al no estar divorciada y no podía alimentarse, tenía que ir a la prostitución, o si se juntaba con alguien y vivía con alguien sin casarse o casándose de forma ilegal, no sé cómo lo podría hacer, pues luego el viejo esposo, el viejo marido lo podría reclamar si él le daba la gana, se arrepentía. Imagínense la papeleta, ¿no? La ley también deja en claro que el divorcio fue realmente un divorcio, no una mera separación, como muchos han enseñado. Deuteronomio 24:2 dice claramente: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Como muchos han sido enseñados, perdón, sí, está bien, correcto, había quitado la S, pero no es como muchos, sí, se podría decir como muchos han enseñado y como muchos han sido mal enseñados. Deuteronomio 2:4 dice claramente: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Se necesitaba una carta de divorcio porque era una evidencia para la mujer de que ella ya no estaba casada con ese marido. Esta era su evidencia escrita que le permitiría volver a casarse si ya encontraba otro hombre para hacerlo. La única prohibición civil dada en la ley es que una vez que se ha vuelto a casar con otra persona, su ex marido no podía reclamarla como su esposa, ni ella podía decidir volver con su ex marido. La Biblia dice divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio, que es el próximo libro que, como saben, vamos a estudiar. En el plan divino,
Dios se casó con Israel a través del condicional antiguo pacto. Él no se casó con ella incondicionalmente porque eso le habría impedido divorciarse de ella cuando ella cometió adulterio. Fue su plan divorciarse de ella para que pudiera establecer un nuevo pacto, un mejor pacto. Su voluntad no era esa, pero sí era su plan. Hebreos 8:6, si el antiguo pacto hubiera sido incondicional, nunca podría haber llegado a su fin y el nuevo pacto nunca podría haberlo reemplazado. Era parte del plan divino que lo imperfecto precediera a lo perfecto, así como Pentecostés precede a Tabernáculos. Era parte del plan divino que al antiguo pacto se le diera la primera oportunidad de tener éxito. Era parte del plan divino que al hombre se le diera la primera oportunidad de ser bendecido, es decir, salvado por su propia obediencia, por sus propias obras. Era parte del plan divino que primero Agar diera luz a Ismael, el que fue engendrado según la carne porque había nacido por medios naturales. Esto fue en contraste con Isaac, que nació por un milagro, es decir, sobrenaturalmente, cuando Sara tenía 90 años. Él nació por la promesa, Gálatas 4:23. Al igual que a Agar, a la vieja Jerusalén se le dio la primera oportunidad de traer la promesa del reino, pero al rechazar al Mesías fracasó. Quedó pues Sara, la nueva Jerusalén, para dar a luz a los herederos de la promesa. El pacto antiguo en Éxodo 19:15 dice sí, empieza por la condición sí, condicional. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, esas eran las condiciones, escuchar la voz de Dios y guardar su pacto. Por eso fue condicional y por tanto en última instancia temporal. El nuevo pacto es incondicional, como se dice en Jeremías 31, del 31 al 34 y es repetido en Hebreos 8, del 8 al 12. El nuevo pacto no tiene ninguna cláusula sí, entonces, no tiene ninguna cláusula sí, del tipo sí, del tipo, vamos a poner, que se entiende mejor, del tipo sí en él, sino que es un pacto unilateral que obliga solo a Dios a llevarnos a un conocimiento pleno de sí mismo. Por lo tanto, el nuevo pacto podría finalizar solo si Dios fracasara en su propósito. Pero Dios no es alguien que fracase. Así que sabemos que el matrimonio del nuevo pacto entre Cristo y su novia, Mateo 22:2, Lucas 12:36, no va a terminar en fracaso, ya que se basa en un mejor pacto, el cual ha sido promulgado sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Este es el tipo de matrimonio ideal que Dios imaginó y planeó desde el principio. Jesús habló de esto cuando los fariseos quisieron ponerlo a prueba con la pregunta de Mateo 19:3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondió, mostrando la intención de Dios desde el principio en los versículos 4 al 6. Y él respondió y dijo, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En consecuencia, ya no son dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús se refería a la intención original de Dios, no a la ley que regula el matrimonio del antiguo pacto que se encuentra en Deuteronomio 24, 1 al 4, se refería a Génesis. Jesús se refería al tipo incondicional perfecto de matrimonio que hemos mostrado en este libro, donde el marido y mujer verdaderamente alcanzan la unidad y el acuerdo. En un tipo de matrimonio del nuevo pacto, el divorcio es impensable e irrelevante porque la relación es perfecta, quiere decir el matrimonio de Génesis antes de la entrada del pecado. Los fariseos, por supuesto, nada sabían del nuevo pacto, así que preguntaron a Jesús aún más en los versículos 7 y 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle un certificado y divorciarse de ella? Él les dijo, por la naturaleza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue de esta manera. Un certificado, un rollo o una carta de divorcio, dicen otras versiones. Debido a la dureza de los corazones de los hombres, la calidad de sus matrimonios no había alcanzado la medida del estándar original. La mayoría de los hombres pensaban en sus mujeres como sus siervas,
Sus esposas para ellos eran como Agar. Este tipo de pensamiento prevalece en la mayor parte de la historia hasta nuestros días. Esto va en negrita ahora. Debido a la dureza de los corazones de los hombres, Dios estableció disposiciones para el divorcio con el fin de que los hombres y las mujeres no tuvieran que soportar malos matrimonios por siempre. Y podríamos añadir, Dios mismo sabía que tendría que soportar un mal matrimonio con Israel durante muchos años, por lo que esta disposición de divorcio era también para su beneficio, para el propio beneficio de Cristo. Así como nosotros mismos debemos ser capaces de poner fin a un mal matrimonio para establecer uno mejor, también ha hecho Dios eso con el fin de establecer un mejor pacto matrimonial con nosotros. En cuanto a la próxima declaración de Jesús en Mateo 19:9, se cubre esa cuestión en nuestro otro libro. La Biblia dice divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio, que ya lo hemos citado antes. El versículo parece decir, según la versión New American Standard Bible, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Que repudia quiere decir, repudia no quiere decir divorciar, quiere decir echar, despedir. Ojito con la traducción, ¿verdad? Esta mala traducción ha causado mucha confusión, como si Jesús estuviera invalidando. En el versículo anterior hablaba de divorcio, que es una palabra diferente. Esta mala traducción ha causado mucha confusión, como si Jesús estuviera invalidando la ley divina de Deuteronomio 24 del 1 al 4. Jesús nunca violó la ley divina ni enseñó en contra de ella. Mateo 5 del 17 al 19. ¿Por qué este tipo de enseñanza le habría hecho el menor en el reino? La pregunta y la respuesta en los versículos 7 y 9 en realidad debe decir así. ¿Por qué entonces Moisés mandó darle un rollo de divorcio y despedirla? La palabra divorcio es diferente en el griego que la que sigue. En el 9 dice, ahora bien, yo os digo que el que despide, esta palabra despide es diferente en el griego. Ahora esta creo que es apostasión o algo así, y esta no me acuerdo cómo dice. Las he leído antes hace un rato, pero ahora no me acuerdo, me disculpan. Bien, ahora bien, yo os digo que el que despide a su mujer, no por prostitución o por fornicación, se quiere decir, y se casa con otra, comete adulterio. Vamos aquí, no por fornicación. Y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que ha sido despedida, comete adulterio. Despedida. Aquí esta palabra despedida no es divorciada. Es decir, gente que la echaban sin darle precisamente ese rollo de divorcio que atestiguaba que ya era libre para volver a casa. Bien, lo primero que es evidente es que hay dos elementos en esta pregunta: el rollo de divorcio y el hecho en sí de despedir a su esposa, de echarla de la casa. La ley especifica que un hombre no puede despedir a su esposa sin darle el divorcio por escrito, despedir a su esposa, Deuteronomio 24:1. El despido entonces es el acto de echar a la esposa divorciada de la casa. Esta ley fue descrita originalmente para contrarrestar la práctica común de los hombres de despedir a sus mujeres sin darles una prueba por escrito, un registro legal de su divorcio. Estas mujeres a menudo no tenían a dónde ir, excepto la prostitución, o si tenían suerte, poder casarse con otro hombre. Bueno, pues no me quedaba satisfecho y he ido a buscar, he abierto las Biblias. Y aquí esta que viene en el griego, con números de Strong, para ver las palabras griegas. Por ejemplo, miren, Mateo 19:7, donde dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Y se ven aquí divorcio, fíjense, a ver, ¿por qué no me lo marca? Divorcio. De divorcio es la palabra, la G 647, que es la palabra apostasion. Y en cambio, si vamos más adelante y repudiarla, darle carta de divorcio y repudiarla es apolúo.
¿De acuerdo? Es aliviar, soltar, dimitir, echar, ¿no? Esa es la diferencia de las dos palabras. Y si vamos al 9, pues nos pasa exactamente lo igual. Digo, el 7 y después está el 9, que dice, yo os digo que cualquiera que repudia, aquí tenemos otra vez la palabra apolúo, a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Es decir, que son diferentes palabras que han traducido como divorcio cuando en realidad son dos palabras distintas. Una es divorcio y otra es repudiar, que quiere decir echar, despedir, echar de la casa, sin darle precisamente. O sea que la ley lo que estaba diciendo no es que no estaba prohibiendo el divorcio, lo que estaba prohibiendo es repudiar a la mujer sin darle precisamente un certificado de divorcio, porque entonces se la condenaba, pues eso, probablemente a la prostitución para poder sobrevivir. Bien, bueno, pues dicho eso, podemos avanzar. Bien, aquí creo que nos habíamos quedado, pero casarse con otro hombre sin estar debidamente, legalmente divorciada es adulterio. Por lo tanto, Jesús dijo que si un hombre se limita a despedir a su esposa, repudiarla, echarla de casa y se casa con otra es cometer adulterio. Y el que se casar y el que se y el casarse, con una esposa despedida, repudiada, sin los papeles de estar divorciada legalmente, comete adulterio también. Y el que se casa con una despedida, con una esposa despedida, sin los papeles de estar divorciada legalmente, comete adulterio también. Bueno, espero que te quede esto claro, Javi? Por esta razón, por la que Dios se divorció de Israel, dándole un rollo de divorcio escrito, como se lee en Jeremías 3:8, citado anteriormente. Se divorció Israel de una manera legal, por lo que más tarde podría casarse de nuevo bajo las nuevas condiciones de un mejor pacto llamado nuevo pacto. Ni el divorcio en sí, ni volverse a casar después del divorcio es un pecado, porque si lo fuera esto haría a Dios un pecador. No acusamos a Dios de ser un pecador, pero este es el tema de nuestro libro sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, así que no voy a repetir su contenido aquí. Conclusión. Y bien, ya estamos terminando. Lo que Dios ha hecho a gran escala con los dos pactos ha sido ilustrado en las personas de Agar y Sara y su relación con Abraham o Abraham. Las Escrituras nos muestran que Dios tiene la intención de referirse a la humanidad como un marido se refiere a una novia. También vemos en las Escrituras que Dios no se conforma con tener una sierva como novia, a pesar de que estableció una relación de este tipo al principio bajo Moisés. Sin embargo, hemos visto que el matrimonio falló cuando la novia cometió adulterio en reiteradas ocasiones y continuamente se negó a arrepentirse. El plan divino finalmente vino cuando Dios se comprometió a hacer una obra en nuestros corazones que nos convirtiera de Agares en Saras. La edad pentecostal fue diseñada para enseñarnos obediencia, así como Pablo afirmó que era un siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. Pero Dios nunca tuvo la intención de relacionarse con nosotros como siervos para siempre, una vez que hemos aprendido la obediencia. De ahí en adelante ya no nos llama siervos, sino amigos que viven en armonía y unidad. A nadie se le llama un amigo de Dios sin tener primero el aprendizaje de la obediencia, porque ese es el camino hacia la unidad de corazón y mente. Una vez que estamos en unidad, vamos a ser una sola carne con Jesucristo. Una vez que estamos en unidad, vamos a ser una sola carne con Jesucristo. Haremos solo lo que vemos a nuestro Padre hacer, solo diremos lo que oímos que nuestro Padre dice. Vamos a ser los ejecutores de su voluntad en la tierra hasta que su gloria la llene por completo. Dios ha unido esposos y esposas con el fin de que podamos entender la meta del matrimonio de Dios y poner esos principios en aplicación práctica. Así que no estemos contentos de permanecer en una relación de Abraham y Agar, la mujer esclava, sino sigamos adelante a la perfección del nuevo pacto, como se ilustra con Abraham
y Sara, la mujer libre. Bueno, mis amados, pues aquí lo dejamos hoy, un poquito más largo de lo habitual para no romper el capítulo. Ya el próximo día retomaremos este libro, como les decimos. El día que toca Apocalipsis seguiremos con ese libro de divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio o no es pecado, y el próximo vídeo, eso sí, tocaremos ya otro de esos destacados que solemos tener en la columna derecha del blog, que en esta ocasión creo que va a ir de la oración profunda, de la oración contemplativa, de la oración íntima, del lugar secreto. Y bueno, pues les encomiendo a la guarda y custodia de nuestro Señor, y pásenlo bien, y les emplazo para el próximo vídeo. Hasta entonces, que Dios los bendiga a todos.